En esta clase te voy a enseñar la primera actualización o evolución que vamos a trabajar en un molde y que va a ser esta remerita que tenemos por acá, que es una remera hombro caído. Pero antes de meternos en eso, vamos a charlar un poquito de los materiales que vas a necesitar, ¿sí? Estos materiales los vas a necesitar siempre que hagamos trazado de molde. Vas a necesitar un lápiz, una microfibra que sea trazo fino en lo posible, o sea, un intermedio. Me refiero a que no uses un fibrón o una fibra punta gruesa, porque eso te va a dar milímetros de más a los trazados. Vas a necesitar una goma de borrar, 1 centímetro, una tijera para papel, pliegos de papel que puede llegar a ser pliegos que ya vengan cortados tipo afiche, cartulina, papel obra, papel madera, o puede ser algún rollo como estos que yo suelo comprar que también son muy prácticos, ¿sí? Vienen por metro y vos vas utilizando la cantidad que te hagan falta. Indispensable, escuadra. La escuadra tiene que tener la particularidad que el ángulo sea de 90 grados, que tenga un ángulo sí o sí de 90 grados, ¿ok? No sé si alguna vez le habías prestado atención a esto, pero es muy importante que este ángulo esté sanito, que quede bien en escuadra, porque lo vamos a usar mucho cuando hagamos las modificaciones de nuestros moldes. Y por último, y no menos importante, el molde de la remera guía, que es el primer proyecto que cargamos. Vamos a usar principalmente el molde del trasero, pero también vamos a usar el de la manga. Entonces yo lo voy a anotar acá. Trasero y manga, el delantero no, sí, el delantero no, porque a partir de este trasero nosotros vamos a sacar el delantero. Una vez que vos tengas todos estos materiales, que se supone que este molde, el de remera, ya lo tenés que tener probado, sí, eso lo vamos a anotar por acá. Este molde ya tiene que estar con su muestra y con el talle correcto. Porque si vos no sabés cuál es el talle que te va bien para lo que querés trabajar, no vas a poder hacer correctamente las evoluciones de los moldes, ¿sí? Porque nosotros vamos a partir de este para hacer, por ejemplo, el molde de esta remerita que tenemos aquí. Lo que te estoy presentando es una remera manga caída. Su nombre es ese porque justamente si nosotros observamos, voy a cambiar el color para poder mostrarles bien. Si nosotros observamos, la particularidad de esta prenda es que tiene el hombro, Rick, ¿lo ven? Bien caídito. Bien caídito. ¿Ok? Nosotros tenemos acá, esta línea de acá, viene a ser nuestra nueva línea de sisa o nuestra nueva línea de manga. Las prendas convencionales, o sea, no las convencionales, sino el molde que nosotros hemos trabajado, el de remera anterior, tiene algo en la manga. Yo me voy a dibujar un molde acá, voy a tratar de hacérselos como para que veamos la diferencia. Le voy a bajar el ancho al grosso, ahí va. Así, tiene su sisa, ¿sí? Tiene su escote y a partir de ahí, hacia abajo, va a terminar el molde. ¿Sí? Desde ahí, o sea, desde este punto de hombro, va a salir lo que va a ser mi manga. Ahí que me ha quedado en línea recta. Tuki. Desde ese punto sale la manga que nosotros trabajamos, ¿ok? O sea que la manga va a ocupar todo este recorrido. ¿Qué pasa en la prenda que vamos a ver ahora, en esta que es hombro caído? Nosotros vamos a tener el escote, tuki, el hombro caído, ¿sí? Por supuesto que después vamos a tener todo lo que es el lateral y el bajo de la prenda, bien, pero les voy a dibujar como un poco el molde, así no los mareo con tanta cuestión. Así hacemos como el que les hice recién. Una cosa así, esto va a tener bastante más ancha la espalda con respecto a esto de acá, ¿sí? Uno con respecto al otro, bien. La sisa más baja y de ahí
va a salir la línea. Todo lo que yo estoy haciendo estoy exagerando, ¿bien? Es para que ustedes más o menos se den una idea de lo que estoy hablando. Entonces, vamos a volver a hacer esas flechitas porque quedó cualquier cosa. ¿Qué va a pasar con este trazado que está teniendo claramente, fíjense, este ancho acá de hombro y fíjense este ancho de hombro, sí está siendo mucho más grande? Cuando yo acá coloque una manga, esa manga va a ser más cortita que esta de acá. ¿Por qué? Porque este hombro está comiendo centímetros a mi manga. ¿Se explica? Y cae, esta manga cae, por eso se llama hombro caído, como se ve acá. El hombro de esta remera estaría, esperen que se los quiero habilitar esta capa, estaría más o menos por acá el de la persona y cae todos estos centímetros, ¿sí? Por eso se llama manga caída. Bien, eso se los quería enseñar como para que entendamos cómo va a funcionar esta manga y sepan sobre todo de qué voy a estar hablando cuando enseguida les cuente, bueno, les vaya contando cosas. ¿Qué vamos a tener nosotros? ¿Qué cantidad de piezas vamos a tener que tener en cuenta que vamos a trabajar? Si nosotros observamos acá, tenemos una pieza que es delantera y trasera, la de atrás no la vemos, pero sabemos que está, y por otro lado tenemos mangas, ¿sí? Mangas por 2. Y la pieza de cuello que también la cortamos siempre aparte, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tener que lograr entonces en total cuando hagamos la moldería son 3 piezas que ya les dije recién acá que todas van a salir del trasero. Vamos a hacer el trasero, del trasero sale el delantero y cuando ya tengamos esos dos vamos a trabajar con la manga. Y cuando todo eso esté listo, lo último que hacemos es el cuello. ¿Ok? Entonces, si ya estamos en condiciones, vamos a empezar con la parte de la moldería, nuestra primera transformación de moldería para poder lograr esta remerita hombro caído. Para poder lograr el molde de la remera manga caída, solo vamos a usar el molde trasero de nuestra remera guía. A partir de este vamos a hacer el trasero, el delantero y después la manga. ¿Por qué usamos solo uno? Porque en moldería de punto, ¿sí? La moldería de punto es la moldería para telas que estiran. Las sisas, tanto delantera como trasera, son iguales y lo mismo pasa con la manga. Entonces, trabajando solo con el trasero podemos lograr a partir de este el delantero. Lo que ves acá es mi molde en el talle que yo quiero utilizar, que es el talle 6, y en el mismo trasero yo marco el escote delantero. Y mira lo que hago, lo recorto hasta dejar apenas unos milímetros sin cortar para que me permita subir y bajar el cuello, ¿sí? Esto es muy práctico para transformar molderías y es muy práctico también para cortar. Para empezar tenemos que replicar esta pieza trasera, entonces para eso la vas a ubicar bien sobre el borde del papel, ¿sí? Donde va el centro del molde del trasero, lo vas a ubicar sobre el borde del papel y lo vamos a calcar. Acuérdense que vamos a comenzar primero con la espalda. Es importante que te quede perfectamente calcado, copiado. Este molde incluye margen de costura y atención acá, porque todo molde para ser transformado no tiene que tener el margen de costura incluido. Entonces lo que vamos a hacer es quitarlo. Siempre hacia adentro las medidas son 1,5 en ruedo, 0,75 en lateral y hombro y 0,5 en sisas y escotes, ¿sí? 1,5 en ruedo, 0,75 en lateral y hombro y 0,5 en sisas y escote. Así como estoy haciendo yo, vas a ir marcando hacia adentro los centímetros hasta que te quede este molde otra vez dibujado, pero un poquitito más chiquito porque no va a contener el margen de costura. Cuando lo tengas hecho lo vas a marcar, remarcar con una microfibra, importante que sea de trazo fino para que no le aporte milímetros de más a las medidas de nuestro molde, ¿sí? Y cuando lo consigas lo vas a tener así. Sobre este molde nosotros vamos a comenzar a trabajar.
La primera medida que vamos a modificar es bajar el punto de sisa sobre la línea lateral 2 centímetros. La prenda que vamos a hacer es muy informal, muy holgada, entonces tenemos que también acompañar con el ancho de esta prenda, ¿sí? Siempre que bajo 2 voy a aumentar en el lateral la misma cantidad de centímetros, o sea, 2 en nuestro caso. Pueden llegar a ser 3, pueden llegar a ser 4, va a depender de la amplitud que vos quieras que tenga esta prenda. Entonces, hago crecer el molde 2 centímetros hacia afuera desde el lateral, pero fíjate hasta dónde llegué, hasta mi línea, ¿sí? Mi nueva línea de sisa, que son los 2 centímetros que yo acabo de bajar. Ahí me voy a quedar. En esta línea, la línea de sisa, voy a empezar a marcar 2 centímetros hacia afuera, que vendría a ser como si ensancharas la espalda de este molde, ¿sí? Ampliar el ancho de espalda para lograr justamente este hombro caído que nosotros estamos buscando. Lo vas a marcar completo, esto hacelo con amor. Si vos estás más canchera, por ejemplo, con el centímetro, vas tomando de a tramos cortitos la medida hasta que te quede todo el trazo de la sisa completa. Mira acá, la sisa que estamos haciendo va a tener un nuevo recorrido porque nosotros le hemos bajado 2 centímetros al largo, ¿sí? Al largo de esta sisa. Entonces, ahora esta línea tiene que terminar acá. Para que la formita se mantenga armoniosa y no empieces con que, ay, que la curva no me queda, vamos a usar el mismo molde anterior, ¿sí? Entonces te vas a apoyar sobre la línea lateral y vas a copiar perfectamente el dibujo de la parte baja de nuestra sisa. Lo remarcas y te va a quedar así. Ahora, en este punto de acá, ¿sí? En la parte baja del hombro vas a subir 1 centímetro. Puede ser 1, 1,5, 2. Esto va a elevar la línea de hombro y va a hacer que la manga tenga más caída, ¿sí? Le va a dar como más informalidad. Y desde este punto de la parte alta de hombro vamos a pasar por la marquita que hicimos recién hasta conectar con la línea de sisa. Ahí te va a quedar dibujada tu nueva línea de hombro y algo así tiene que venir el molde que vos estés transformando. La otra cosa que podés hacer es modificarle el largo a esta prenda, totalmente opcional. Yo le voy a agregar 2 centímetros como para que tengamos una diferencia con la remera guía, así como para que podamos ir viendo después confeccionadas, puedan comparar una con otra. Y la última transformación que vamos a hacer o evolución de este molde es desbocar un poquito el escote. Le vamos a quitar 1 centímetro así por todos sus lados, así como lo estoy marcando. Desde la línea hacia adentro esta vez, ¿sí? Presten atención a eso. Todas las medidas anteriores las hemos hecho hacia afuera del molde. Ahora, como queremos que el escote nos quede más abierto, lo vamos a hacer hacia adentro. Marcan el primer tramito en línea recta y después tuki, se vuelven a ayudar con el molde que tenemos para terminar de marcar el escote. Lo último que hago es remarcar todo mi molde. Recuerden hacerlo siempre con una fibra finita, no como yo lo estoy haciendo exagerado para que ustedes lo puedan ver bien, pero no hagan con fibras muy gruesas para no aportar milímetros a nuestro trazado de moldería. Y una vez que lo terminen de marcar, esta va a ser la nueva pieza que a ustedes les va a quedar como resultado. Una vez listo el trasero, lo vas a copiar en otro pliego de papel, igual como hicimos recién con el centro del molde en el borde del papel, ¿sí? Porque acá vamos a hacer nuestro delantero. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vas a agarrar el molde guía, el de remera, y vas a medir la diferencia que hay entre el escote trasero y el escote delantero, ¿sí? Diferencia en centímetros. Creo que yo tenía 6 centímetros acá y eso lo voy a marcar en mi nuevo molde, ¿sí? Te vas a hacer una marquita. Como nuestro escote trasero sufrió una transformación, acá también lo vamos a hacer. Entonces vas a bajar el molde 1 centímetro hacia abajo para desbocar este escote, así. Marcas la primer parte del escote hasta la mitad más o menos y después mira cómo lo deslizo hasta unirlo con la línea de hombro y copias toda la siguiente mitad. Esta parte es muy importante que la mantengas recta, ¿sí? Ahí donde te señalé. Vas a copiar la siguiente mitad para que ya te quede toda la curva de escote delantero dibujada. ¿Se acuerdan que dijimos que delantero y trasero son iguales excepto el escote? Entonces, nuestro delantero ya está listo. Lo único que nos resta por hacer es marcar todo este molde para que ya nos quede la pieza totalmente definida. Y lo siguiente va a ser agregar márgenes de costura. 1,5 en la parte de abajo, 0,75 en laterales y hombros y 0,5 en sisas y escote. Lo mismo que quitamos al principio, lo sumamos ahora para que este molde nos quede listo para confección. Esto también lo vas a hacer con el molde de la espalda y después vas a cortar perfectamente por la línea, siempre del lado de adentro del trazo, nunca de afuera para no sumar
milímetros a nuestra moldería, ¿sí? Así te van a quedar cuando estén terminados. Le vas a agregar otra vez toda la información, tal cual como tu molde guía, ¿sí? Línea de hilo, indicaciones si las prendas van al doblez de la tela, toda la información de este nuevo molde, ¿sí? Que en nuestro caso es trasero, remera manga caída por 1 y el talle que estés utilizando, y lo mismo haces con la pieza del delantero. Con estos moldes listos vamos a ir a crear nuestra manga para estos cuerpos. Entonces, acá lo que vamos a necesitar es una pieza de cuerpo, ya sea delantero o trasero, da igual, y un pliego de papel que vas a doblar de esta manera. ¿Sí? Necesitamos que tenga un doblez en algún lado de nuestro pliego de papel. Vas a agarrar tu molde y vas a medir de la manera que te voy a indicar, así en diagonal, la sisa, ¿sí? De punto a punto. Esa medida, que en mi caso me da 19 centímetros, la vamos a usar para marcar el ancho y el alto de nuestra manga. Entonces, siempre con la ayuda de una escuadra, para que tus líneas te queden perfectamente escuadradas y alineadas, vamos a empezar a trabajar con esto. Lo primero es trazar una línea en la parte superior, escuadrando bien con el doblez del papel, ¿sí? Y sobre esa línea vamos a marcar el ancho de la manga, que son los 19 centímetros menos 1, ¿ok? Menos 1 centímetro. En mi caso me da 18. Esto me va a dar el ancho de la manga, y hacia abajo yo voy a marcar 2/3 de estos 19 centímetros, ¿sí? Y le voy a quitar 1,5. A mí me da 12,6 menos 1,5, 11,1, y eso lo voy a marcar desde la línea que acabo de hacer hacia abajo. Esto me va a determinar a mí la altura de la copa de mi nueva manga. Ese 1,5 centímetros que le quitamos es para sacar el embebido. No sé si alguna vez han escuchado hablar de embebido, sobre todo en moldería plana, que significa como darle a la manga unos centímetros extras para que calce muy bien en la sisa. En el tejido de punto no hace falta, entonces se lo tenemos que restar. Ahora vamos a definir el largo de nuestra manga, y acá les quiero enseñar algo. Fíjense, van a agarrar el molde de remera manga larga de la remera guía, ¿sí? El de manga, y van a doblar de esta manera justo por la mitad. El punto que les queda ahí es el punto de codo. Yo siempre le hago como una X, 3 dedos hacia arriba más o menos a mí me está determinando el largo de una manga corta. Estas medidas son medidas estándar, cada uno va a decidir el largo final que le quiere dar. Yo voy a trabajar con 18 centímetros, entonces sobre el doblez del papel, ¿sí? Trabajando siempre sobre el doblez del papel, yo le voy a dar el largo a mi manga. Desde la línea inicial que hicimos hacia abajo, voy a marcar 18 centímetros. Y acá viene un razonamiento muy chiquitito, y es estudiar el cuerpo que acabamos de hacer, porque justamente esta prenda se llama manga caída. Nosotros le hemos dado 2 centímetros de más al hombro. Si yo no se los quito al recorrido de la manga me va a quedar más larga de lo que yo tengo previsto, ¿sí? Porque al hombro, a donde va cosida, yo le sumé 2 centímetros. Entonces esos 2 centímetros se los voy a restar al largo de mi manga. Voy a trazar la línea, ¿sí? Y así me está quedando ya la estructura de lo que va a ser mi manga. Dentro de estas líneas yo voy a terminar de conformarla. Desde este punto voy a marcar 1,5 siempre en todas las mangas. Es el punto de aplomo de la copa, donde va cosido justo con la costura de hombro. Y ese nuevo punto lo voy a unir con el de la línea de altura de sisa que marcamos anteriormente. ¿Se acuerdan? Como lo que estamos haciendo justamente es una remera manga caída, la copa, ¿sí? Esto es la copa de nuestra manga, tiene que ser bien bajita, no puede ser una copa alta. Entonces para eso, en este tipo de prendas, nosotros podemos elevar 3-4 centímetros el punto de la sisa para que la copa de la manga quede más disminuida. Esa nueva marca la unís con los 1,5 de la copa de la manga, y ahí te va a quedar tu nueva diagonal, ¿sí? De la caída de nuestra manga, de lo que va a ser nuestra nueva copa de manga. Ahora tenemos que hacer el dibujo de la copa de esta curva y contracurva. Entonces para eso vas a tomar la medida de tu nueva diagonal, la vas a medir perfectamente con 1 centímetro o una regla. A mí me da 18, y esa medida la vas a dividir en 3, ¿sí? En 3 tramos. 6 centímetros me da a mí para el talle 6. En la primera marca voy a hacer 1,5 hacia arriba, y ubicando la mano acá la voy a usar como si fuera un compás. Voy a pasar por esos 1,5 que marqué recién, paso por el centro de la segunda marca y termino en el final de mi diagonal. Ahí les va a quedar perfectamente dibujada la copa de nuestra nueva manga caída.
Y ahora viene la parte obligatoria que es la corrección, ¿sí? Tenemos que corroborar que nuestra medida de sisa, recuerden que es la de afuera, nuestra nueva sisa, tenga exactamente la misma medida que el recorrido de la copa de la manga, porque va cosida una a la otra. Mi sisa mide 20 centímetros, voy a medir el recorrido de mi copa, fíjate cómo estoy usando el centímetro siempre paradito y me da perfectamente 20 centímetros. ¿Sí? Cuando yo corroboré esta medida ya puedo cerrar el lateral de mi manga para dar por finalizado este trazado. Si a vos esta medida te está faltando o sobrando centímetros, lo podés siempre ajustar ahí en el final, digamos, de nuestra línea de copa. Agarrás el molde para poder hacer el trazado del lateral y que te quede con la misma inclinación y de esta manera ya vas a tener el molde de esta manga terminado. Pasas todo el trazado para remarcar, agregas margen de costura, 0,75 en lateral, 1,5 en ruedos, 0,5 en copa. Y acá hay un mini secretito a la hora de cortar nuestro molde para que el margen de costura del ruedo te quede bien. Vas a doblar por la línea de ruedo, no la de margen de costura, ¿no? Sino la del molde. Y así con el ruedo doblado vas a cortar el lateral. Cortas lateral, cortas copa, siempre por el lado de adentro del trazo, ¿sí? Y fíjate ahora lo que va a pasar. Cuando vos abrís este molde, te queda como el ruedo con un triangulito hacia afuera. Eso es súper necesario porque si vos lo marcás con la línea recta así y cortás, ese triangulito te va a faltar. Después cuando vos quieras coser vas a tener que estirar el ruedo para que la tela te llegue hasta el borde. Cortás la línea de molde y ¡tarán! Abro el molde y me queda la manga completa con la misma sisa para delantero que para trasero, ¿sí? Hacé esta prueba que estoy haciendo yo y vas a ver cómo llega bien el borde hasta los laterales, porque es importante doblar el lateral con el ruedo doblado. Hemos terminado, nos queda simplemente línea de hilo y la información de nuestra pieza de manga. La línea de hilo la podés hacer justo en el doblez del papel para asegurarte que te va a quedar derecho. Y aquí tenemos nuestros moldes guías con nuestra primer transformación evolución. Fíjate la diferencia de la manga, una manga mucho más pegadita con una manga recontra descontracturada y más ancha. Y lo mismo nos va a pasar con los cuerpos. Cuando ya tengas delantero, trasero y manga, todo con su margen de costura, ya estamos listas para irnos a confeccionar nuestra primer remera manga caída.